estudiáramos más, pero bueno, ya se irán viendo. Vamos a seguir hablando de estadística. El otro día veíamos fundamentos o cosas bastante básicas, pero que hay que tener clara. Entonces recordaréis que veíamos qué quiere decir esta imagen, qué quieren decir estas curvas, que son las funciones de densidad, y saber por qué una va así, tan arriba al principio, y la otra desciende poco a poco. Veíamos también cómo representar unas variables continuas, cómo interpretar este gráfico y saber si pues una variable continua es normal o no y qué importancia tiene. Hoy vamos a ver análisis más complejos de estadística y poder interpretar este tipo de imágenes o reconocerlas al menos. Bueno, este es el esquema básico que ya vimos el otro día. Nosotros tenemos una población de interés con sus características y vamos a recoger una muestra. De esa muestra sacamos datos concretos de esos pacientes. Y lo que vamos a hacer es intentar inferir cuál es el modelo real que subyace a la población de esas características de interés. Bueno, entonces nos podríamos preguntar si dos variables continuas tienen algún tipo de relación y de qué tipo. Como veis aquí tenemos un diagrama de dispersión que es representar una variable continua frente a otra y en este ejemplo lo mismo. Entonces, ¿aquí pensáis que hay algún tipo de relación entre las variables? Pues parece que sí. Y en este, pues parece que no. Valores altos dan valores de la variable y altos y bajos, y lo mismo para los valores bajos de la variable x. No parece haber relación. Entonces, los primeros análisis que vamos a ver son la creación de un modelo de regresión. Un modelo de regresión lo que intenta es explicar una variable y a partir de una variable x o varias. Podemos tener varios tipos de regresión, dependiendo de qué tipo de estimaciones hagamos, si paramétricas o no paramétricas. Según la naturaleza de la variable respuesta, la variable y, puede ser regresión lineal, logarítmica, de Poisson, y según el número de variables explicativas que tengamos. Si tenemos una, será regresión simple, si hay varias, regresión multivariante. Bueno, la regresión simple es esta formulita de aquí. Nosotros tenemos una variable y la queremos explicar a partir de una variable x mediante una transformación. Regresión lineal, pues es una recta. Usualmente vamos a ver una recta. Y una recta es así, unos valores y explicados por unos valores x y su coeficiente, que luego veremos qué quiere decir, más otro coeficiente inicial y un pequeño error, que es lo que marcamos aquí. Vale, vamos a verlo mediante ejemplos. Aquí he creado una base de datos donde tenemos 5 variables: sexo, altura, peso, exitus y si el paciente es fumador o no. De hecho, tiene 3 valores esta variable: fumador, exfumador y no fumador. Vale, pues nos podemos preguntar, bueno, estos son datos totalmente creados por mí que igual no tienen mucho sentido, pero bueno, es para entenderlos. Aquí, aunque no se ve, tenemos representado debajo la altura y aquí el peso. Y queremos ver si hay relación entre la altura y el peso. Como vemos, parece ser que sí. A cuanta más altura, mayor peso. Entonces podemos intentar construir la recta de regresión, que mejor me aproxima a estos puntos. Podría pensar, ¿puede ser esta? Pues parece que no. Esta, pues menos. Esta ya se parece un poquito más, ¿no? Pero bueno, no parece perfecta. Esta sí, en principio parece que es la que mejor me aproxima los puntos. ¿Cómo se construye la recta de regresión? Bueno, este es el mismo ejemplo, pero solo con 40 datos, para que se vea mejor. La recta de regresión, como digo, es esta fórmula. Es una recta donde quiero explicar los valores de la variable y, de la variable peso, mediante la variable x, que es la de altura. Pues vamos a tener un coeficiente beta 1 que me representa la pendiente de la curva y un coeficiente beta 0 que es el valor inicial, donde inicia la curva. Ese tiene menos interés. Lo importante es qué pendiente va a tener la curva. ¿Cómo calculo esa beta 1? Pues estas barritas que estoy dibujando aquí son los errores. Los errores. Esta es mi resta, el beta 0 más beta 1 por x, que son los valores que hay sobre la recta. Entonces, hasta los valores reales de y
pues tengo estos errores, que son las barritas estas pequeñas. Pues matemáticamente construir la recta de regresión es la recta que yo pueda construir que menor suma de estas distancias va a crear. Entonces, si vamos a los ejemplos de antes, si cojo este ejemplo y empiezo a sumar todas las distancias de todos los puntos a la recta, pues van a haber unos valores bastante grandes, de aquí hasta aquí abajo, de aquí abajo hasta aquí arriba. Si sumo esas distancias es bastante grande. En cambio, si las sumo para la recta de regresión, como veréis, estas sumas son las más pequeñas posibles. Bueno, hay después una metodología matemática para estimarlo a eso directamente. Pero quedaros con que la recta de regresión es la que hace que estas distancias sean más pequeñas. Vale, entonces aquí podemos ver dos ejemplos. En este, que parece que no hay relación entre la variable altura y la variable peso, y en este otro, que es el que teníamos antes, que parece que sí, a cuanta más altura, mayor peso. Cuando no hay relación, veremos una recta de regresión, la veríamos de este estilo, y si hay algún tipo de relación, pues ya tendría alguna pendiente. Entonces, como digo, el coeficiente de la regresión beta 1 es la pendiente de la recta. Pues al final, una vez tengo construido la recta de regresión, lo que voy a hacer es un test estadístico. Voy a contrastar si beta 1 lo puedo considerar 0, es decir, no tiene pendiente, o si beta 1 es distinto de 0, es decir, sí tiene pendiente. Si beta 1 es distinto de 0 y tiene pendiente, es que hay algún tipo de relación entre las variables. Pues eso es la regresión lineal. Si quisiéramos hacer regresión múltiple, multivariante, pues en vez de tener una variable explicativa, como aquí la altura, pues tendría varias. Claro, yo esto lo puedo representar porque tengo dos variables. Una variable respuesta y una explicativa. Si ya tengo más variables explicativas, el espacio donde están mis datos ya no es bidimensional, como aquí sería tridimensional, 4 dimensiones, no lo podríamos representar. Pero la idea es la misma. A cada variable va a tener su coeficiente y lo que voy a intentar estimar es si ese coeficiente lo puedo considerar 0 o si es distinto de 0. Es decir, esa variable tiene alguna relación con la variable de respuesta. Vale. Existe otro modelo de regresión que se llama ANOVA, que os sonará a todos. El ANOVA pues, es un modelo de regresión donde quiero explicar una variable respuesta continua mediante una variable que es categórica. Entonces, aquí he sumado una nueva variable a nuestros datos, que le he llamado analítica, es un valor que me he inventado, unos valores continuos. Entonces, voy a querer explicar este valor de analítica mediante si es fumador o no. Vale, como digo, son datos inventados por mí. Entonces, aquí vemos que para los no fumadores, que es el valor 0, pues el valor de la analítica pues son estos. Para los exfumadores, pues son estos de aquí, y para los fumadores tienen estos valores de la analítica. Yo si intento crear la recta de regresión, pues me saldrá algo así. ¿No? Funciona igual que el modelo de regresión que veíamos antes, pero solo vamos a tener valores de la variable explicativa en unos puntos concretos. Este gráfico ¿nos suena un poquito a algo que vimos el último día? Pues sí, es representar los valores que tengo de este grupo pues mediante un box plot. Entonces esto podríamos pensar que es un análisis bivariante como los que veíamos el otro día, en vez de ser una regresión. Y efectivamente, el análisis de ANOVA es una regresión, pero todo el mundo usualmente lo conocemos como un análisis bivariante de comparación de medias o comparación de distribuciones de unas variables continuas en unos grupos. Existe otro modelo de regresión, que es el ANCOVA, es el análisis de la covarianza, donde queremos explicar una variable respuesta que es continua mediante una variable continua explicativa y otra categórica. Por ejemplo, imaginar que queremos explicar aquí otra variable que he creado, que es el tiempo de ingreso. Y queremos explicar el tiempo de ingreso mediante los valores de la analítica y según si es hombre o mujer. Bueno, si representamos los tiempos de ingreso mediante el valor de analítica, pues podríamos obtener algo así, ¿no? En el que parece que sí que tiene relación. Aquí, debajo de esto, hay aquí
¿Ves? Queremos explicar el tiempo de ingreso mediante el valor de la analítica y del sexo. Aquí tenemos representado todos los pacientes. Y efectivamente parece que la recta de regresión iría así, tiene pendiente, hay algún tipo de relación. Vale, podría ocurrir esto. Aquí he representado en azul los hombres y en rojo las mujeres. Parece que están mezclados. Aquí en negro tenemos la curva la curva de regresión de todos los valores, y en azul y en rojo la curva de regresión de los hombres y de las mujeres. Parecen muy similares y que no hay diferencia. Podríamos tener este otro ejemplo. Los azules son los hombres, los rojos las mujeres, y parece que los valores de las mujeres sí que son un poquito más bajos. Si creamos la curva de regresión para cada uno de los grupos, pues parece que sí, que son distintos los modelos que rigen cada uno de los hombres y de las mujeres. Pero parece que tienen la misma pendiente. Y podríamos aparecernos un último ejemplo. Tenemos los valores de los hombres, igual, y las mujeres un poco así, perdidos. Aquí, bueno, esto, ahora. Si creamos la recta de regresión para el valor de los hombres y de las mujeres, vemos que son muy distintas. En este ejemplo podríamos ver que no hay influencia de la variable sexo. Aquí parece que sí que hay influencia de si se es hombre o mujer, pero tienen una misma tendencia. Y aquí veríamos que sí hay diferencias según si son hombres o mujeres, tienen distinta tendencia, y lo que se llama es que hay una interacción. Hay una interacción entre el sexo y los valores de la analítica. Vale, pues este tipo de datos los podemos modelizar mediante lo que se llama LAMPOPA. Y en cuanto a la regresión, lo último que vamos a ver es la regresión logística. La regresión logística surge cuando mi variable respuesta toma únicamente dos valores. Podría ser estar enfermo o no estar enfermo, o éxitos. Aquí he utilizado la variable éxitos, es decir, el paciente fallece o no. Y lo queremos explicar mediante los datos de la analítica. Aquí tenemos nuestros valores de la analítica, todos estos para los pacientes que no fallecen y estos para los que sí fallecen. Se nos podría ocurrir intentar modelizar esto mediante una regresión normal, lineal. Claro, nos saldría algo así la recta de regresión. Esto no tiene sentido. Claro, no hay valores intermedios. Esto no se puede ajustar así. Entonces, lo que se hace es, tenemos nuestro modelo general, usual, nuestros valores de la variable x por un coeficiente, y vamos a aplicar una transformación logarítmica. Mediante la transformación logarítmica vamos a obtener un modelo en el que obtenemos de respuesta solo dos valores. Si se representa, que ya digo, la representación no tiene mucho sentido, pues tendría esta forma, que ya se parece más. Vale, y de aquí surge dos conceptos bastante claves en estos modelos, que es la odds. ¿Qué es la odds? Es la probabilidad de fracasar o de que ocurra una de las respuestas frente a la probabilidad que ocurra la otra. Lo vemos en un ejemplo. Aquí tenemos 100 pacientes, 52 menores de 45 años, 48 mayores de 45 años. Y queremos ver cómo se distribuyen en sufrir un infarto o no sufrirlo. Sufrirlo 1, no sufrirlo 0. Vale, si nos centramos en el grupo de los más jóvenes, de 0 a 45 años, ¿cuál es la probabilidad de sufrir un infarto? Bueno, si tengo 52 pacientes y sufren 11, pues la probabilidad será 11 entre 52, 0,21. ¿Cuál es la odds? Es decir, la probabilidad de tener un infarto frente a no tenerlo. Pues es 11 entre 52 partido de la probabilidad de no sufrirlo. 41 entre 52, o sea, 11 entre 41. 0,26. La probabilidad de sufrirlo frente a no sufrirlo. En el otro grupo, en cambio, si calculamos la odds, será 32 entre 48 partido de 16 entre 48. 32 entre 16, 2. Hay una probabilidad 2 a 1 de sufrir infarto en estos pacientes, en el grupo de mayores. Vale, y relacionado con esto nos surge otro concepto, que os sonará, que es la odds ratio. La odds ratio es la relación que hay entre la odds de un grupo de mi variable explicativa y la odds del otro grupo. Si aquí tengo una probabilidad de sufrir infarto frente a no sufrirlo de 0,26 y en el otro grupo frente a 2, ¿cuánto mayor es la probabilidad en el grupo de mayores frente al grupo de menores? Pues sería la odds de un grupo partido de la odds de otro, 7,45.
¿Qué quiere decir este 7,45? Pues en estos datos, que si soy mayor de 45 años voy a tener una probabilidad 7 veces más grande de sufrir un infarto que si estoy en el grupo de los menores, de 0,45 años. Entonces, ¿cómo interpreto la odds ratio? Bueno, una odds ratio igual a 1 sería que hay igual de riesgo entre los dos grupos que estoy comparando. Una odds ratio mayor de 1, que es un riesgo mayor en el segundo grupo, y un odds ratio menor que 1 es que tiene menor riesgo en el segundo grupo, lo que se llamaría un factor protector. ¿Qué tiene que ver esto con la regresión logística que veíamos antes? Bueno, si calculo los coeficientes de la regresión, pues si realizo el cálculo de la exponente de esos coeficientes, obtendré los ratios. Bueno, esto tampoco os importa demasiado. Sabes que si calculo los coeficientes de la regresión, automáticamente voy a conseguir los valores de la odds ratio. Entonces, al final, ¿qué es lo que me va a interesar? Pues realizar un contraste donde sí puedo considerar la odds ratio distinta de 1. Los contrastes que veíamos el otro día, si una media de un valor vale 0 o no, pues aquí sería eso, contrastar si puedo considerar la odds ratio 1 o no. Si no es 1, pues tendré que ver si es porque es mayor que 1, o sea, considero menor que 1, si es un factor de riesgo o un factor de protector. Entonces, si realizamos un análisis de varias variables, pues podemos representar con este gráfico que es bastante cómodo, que se llama forest plot. Aquí queremos explicar si una variable, pues por ejemplo, si fallece o no fallece el paciente y cómo influyen distintos factores. Entonces, como hemos dicho, lo importante que queremos ver es si la odds ratio la podemos considerar 1 o no. En este caso, comparando los hombres contra las mujeres, vemos que obtenemos una odds ratio de 1,04. ¿Eso se puede considerar 1 o no? Bueno, sería realizar el test estadístico, el contraste de hipótesis. Existe una relación totalmente directa entre lo que veíamos el otro día del p-valor, de poder considerar si es significativo o no, y el intervalo de confianza. Si el 1 pertenece al intervalo de confianza, entonces es que podemos considerar que no es distinto. Si el 1 no pertenece al intervalo de confianza, entonces sí que sería significativamente distinto de 1 los datos. Entonces, mediante este gráfico podemos dibujar los odds ratio de todos los factores y una línea que nos representa el 1 y los intervalos de confianza. Si el intervalo de confianza corta la línea, entonces es que no es significativamente distinto de 1. Entonces aquí podemos ver que comparamos el grupo de 55 años frente a 64 contra los menores de 55 y nos da un ratio de 2,25. Vale, ¿pero es significativo? Pues no, no es significativo porque, como vemos, corta el intervalo de confianza al 1. El 1 pertenece al intervalo de confianza, entonces no puedo considerar que ese ratio sea significativamente distinto de 1. Por poco, pero no. En todos estos datos, la única variable que sería que tendría influencia sería pues, la variable P, que tiene un ratio de 2,59, su intervalo de confianza no contiene al 1, entonces sí EP tendría un riesgo significativo mayor que no los pacientes de no EP. Vale. Bien, dejamos ya la regresión y vamos a ver otro tipo de análisis que os encontraréis mucho en estudios clínicos, que es pruebas diagnósticas o un análisis rápido. Yo puedo tener una prueba y quiero ver si se me ajusta bien, o una analítica, o lo que sea, y quiero ver si se me ajusta bien a clasificar unos pacientes. Estar enfermo o sano, fallecer o no fallecer. Bueno, podemos construir esta tabla. Tenemos nuestra prueba diagnóstica, un test positivo o negativo, y tenemos la situación real del paciente. Estar enfermo o estar sano. Si mi test es positivo y está enfermo, pues sería un verdadero positivo. Si mi test es negativo y está sano, aceptaría, sería un verdadero negativo. Y aquí en este diagonal tendríamos los errores. Si la prueba es positiva, pero mi paciente está sano, sería un falso positivo. Si la prueba es negativa y el paciente está enfermo, sería un falso negativo. Os sonará que en este tipo de tablas podemos construir la sensibilidad y la especificidad. La especificidad es la probabilidad del test de que los enfermos me los clasifique realmente como enfermo,
Y la especificidad es, pues, los pacientes que realmente están sanos, que mi test lo clasifique como sano. Entonces, yo necesito unos índices que me digan si mi prueba lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. Existe una multitud de índices. Pues tenemos el índice de validez, que es la proporción de individuos bien clasificados, la probabilidad de estar enfermo, esto sería la sensibilidad, o la probabilidad de estar sano por la especificidad. Otro índice, que es el índice de Youngren, que es, bueno, maximizar la sensibilidad y la especificidad. Bueno, hay distintos índices para decidir si mi test lo hace bien o lo hace mal. Bueno, vamos a verlo mediante un ejemplo. Aquí tenemos 341 pacientes, 13 están enfermos y 328 están sanos. Y yo tengo un test. De los 13 enfermos, me clasifica como enfermos mi test 2 solo. Parece que no lo hace demasiado bien. Entonces la sensibilidad sería 2 entre 13, 0,15. Una sensibilidad bastante baja. La especificidad en contraposición, vemos que son 328 pacientes y me clasifica bien 294, una especificidad de 0,89, que, bueno, parece que está bastante bien. Entonces, ¿este test lo hace bien o lo hace mal? Bueno, pues depende. De 341 pacientes, clasifica bien 296. Dicho así, no parece tan mal. Pero, si a mí lo que me interesa es pillar a los enfermos los está clasificando bastante mal. Entonces aquí veis el índice de validez y el índice de Youngren. Según el índice de validez, pues 0,86, el máximo sería 1, pero parece que lo hace bastante bien. Con el índice de Youngren me dice que lo hace bastante mal, porque el índice de Youngren es la suma de la sensibilidad y la especificidad y restar. Entonces, no hay un valor que me diga, tu test lo está haciendo bien, tu test lo está haciendo mal. Depende de lo que queramos. Si quisiésemos maximizar la sensibilidad, pues este test lo estaría haciendo mal. Si yo quisiese maximizar la especificidad, pues bueno, lo estaría haciendo bastante bien. Por eso surgen bastantes modos de clasificar mi test. Bueno, y aquí nos surge otro tipo de análisis, que son las curvas. Está relacionado con el anterior, pero en vez de tener un test categórico, un test positivo o negativo, es un valor continuo, una variable continua. Y quiero ver si esa variable continua se ajusta bien a clasificar a mis pacientes y si lo hace bien, pues a partir de qué valor o qué punto de corte podría tomar. La tabla sería la misma. Yo tengo mi variable continua ahí y voy a considerar un valor C de corte. Entonces tendré los valores mayores que ese C y los valores menores que ese C. Y puedo construir la misma tabla que veíamos antes y calcular la sensibilidad y la especificidad. Vale, gráficamente sería esto. Horizontalmente tenemos los valores de mi test, de mi variable continua, y aquí tenemos la distribución de los sanos y la distribución de los enfermos. Como veis, los valores de los enfermos son un poco mayores que los sanos. Pues yo podría considerar un valor C y decir, bueno, de mi variable continua, los valores que sean mayores que esa C los voy a considerar enfermos. Entonces, como veis, todos estos grises los estaría clasificando bien. Este triangulito de aquí blanco, pues lo estaría clasificando como sanos, siendo enfermos, y estos de aquí los estaría clasificando como enfermos, siendo sanos. Son los errores. Y los rosas lo estaría haciendo bien. Menores que un valor C los diría que son sanos, y estos son los realmente sanos. Esto sería la especificidad y esto la sensibilidad. Vale. Pues yo podría considerar, por ejemplo, este valor de C, donde todos los sanos me los clasifica bien, es decir, la especificidad sería 1, pero estoy perdiendo muchísimo de sensibilidad. Todos estos que son enfermos los estaría clasificando como sanos. Vale, pues yo podría representar en un gráfico la sensibilidad frente a 1 menos la especificidad. Entonces, con esta C obtendría este punto. Si muevo la C un poquito para la izquierda, tendría distinta especificidad y distinta sensibilidad. Si lo represento, el punto sería este. Si sigo moviendo la variable, el valor C hacia la izquierda, pues representaría este. Un poquito más representaría este, un poquito más este otro. Como veis, lo que hago es estar describiendo una curva. Sería esta curva. Esta curva es lo que se llama la curva roja. Según muevo en mi variable continua el valor de C,
obtengo distintos valores de la sensibilidad frente a uno menos la especificidad y dibujo esta curva. Esta curva me da un valor que puedo llamar que es el AUC, que es el área de debajo de la curva. Este recuadro tiene una área de 1. El área que hay debajo de la diagonal es la mitad, es 0,5. Entonces, si mi test no discrimina nada entre mis pacientes, obtendría lo más cercano a la diagonal, es decir, un AUC de 0,5. Cuanto mejor clasifica la curva, más se separaría de la diagonal y tendría valores entre 0,5 y 1. Cuanto más se acerca al cuadrante superior, mejor clasificaría y más se acercaría el AUC a 1. Entonces, AUC mayores, mejor clasificaría mi variable continua. Entonces, en este caso, pues, podríamos tener un test perfecto. Si yo cojo mi valor C para dividir la variable continua por aquí, clasificaría perfectamente con los valores más grandes que C a los enfermos y con los valores menores que C a los pacientes sanos. Como veis, esta sería la curva ROC, sería el cuadrante perfecto, sería un AUC de 1. Y este sería el ejemplo contrario. Como veis, los valores de los sanos y los enfermos en esta variable que quiere ser mi test, pues son iguales, se distribuyen igual, no discrimina nada. Por tanto, la curva ROC será la diagonal, un AUC de 0,5 sería clasificar al azar. Entonces, pues, podemos tener test intermedios. En este, que se discrimina un poco, la curva ROC sería esta, muy cercana a la diagonal, con un AUC muy cercano a 0,5. Aquí, que se separan ya un poquito más, pues la curva ROC sería un poquito mayor. Y en este, que discriminan bastante bien, como ves, se acerca mucho al cuadrante superior. Vale, una vez que ya sé representar si mi variable discrimina bien o no discrimina, lo puedo saber mediante la curva ROC. El siguiente paso sería qué valor es el mejor para dividir a los pacientes según mi variable continua. Entonces, como vimos antes, existen muchos métodos. El índice de Joule, el índice de validez, maximizar la sensibilidad. ¿Cuál es el que tengo que usar? Bueno, pues eso depende, como decía antes. Yo si lo que quiero es clasificar bien a los enfermos y me da igual no clasificar bien a los sanos, pues entonces podré tomar un C por aquí, que esté seguro que valores mayores en mi variable de ese C me va a clasificar a los enfermos. Me da igual que clasifique a los sanos como enfermos. Yo que lo que quiero es pillar a los enfermos. Pues lo que tendría que hacer es maximizar un valor que me maximice la sensibilidad. O, en un caso concreto, yo querría pillar bien a los sanos, maximizar la especificidad. Entonces podría tomar una C por aquí. Usualmente, ¿qué se usa? Usualmente se usa el valor C que haga que la sensibilidad y la especificidad sea la misma. Que en este caso sería, pues, un ejemplo como el que veíamos antes. Algo así. Así quizás. Bueno, un poquito más a la izquierda. Pero como digo, depende del caso concreto en el que estemos. No hay un valor exacto que diga, no, es que tiene que ser este mi valor que tengo que escoger. Existen muchos índices que, dependiendo del caso en el que estemos o de lo que nos interese, me da un valor C o no. Vale, otro tipo de análisis que nos podemos encontrar en estudios clínicos, pues el análisis de supervivencia, que muchas veces no entendéis o confundís. El análisis de supervivencia es un análisis que queremos analizar tiempos hasta un evento. Un evento que puede ser, pues, usualmente el éxito, pero puede ser el recidiva, puede ser el evento de interés, el alta del paciente, o cualquiera que yo quiera o que me interese. Este sería el ejemplo. Pues aquí tenemos el inicio del estudio, seguimos a los pacientes durante 3 años. Si ocurre el evento, está marcado como una X. Entonces este paciente inicia el estudio y en el tiempo 2 sufre el evento. Pero puede ser que no sufra el evento el paciente. Este paciente 1 inicia el estudio, termina el estudio y no hemos observado el evento. O este paciente inicia el estudio y en el tiempo 2
lo perdemos. Bueno, puede ser que se haya ido, que haya dejado el estudio, que se haya trasladado y no lo podamos seguir, cualquier cosa. Estos datos donde no ocurre el evento es lo que se llaman datos censurados. Y si ocurre, aquí lo tenemos marcado como una X. Podría ocurrirse los de, bueno, yo solo quiero estudiar, vamos a imaginar que es éxitus. Los tiempos hasta el éxitus. Entonces solo voy a considerar los pacientes que fallecen. Pero entonces estaría infraestimando los valores. Como caso más extremo, imagínate los que queremos comparar los tiempos entre dos grupos. En un grupo fallece mucha gente con unos tiempos, pues digamos, vamos a hablar de estándar, normales, y medimos esos tiempos. Y en otro grupo no fallece casi nadie, pero por el azar fallecen dos con tiempos muy cortos. Si solo quisiese estudiar los que fallecen, en ese grupo que no fallece casi nadie, estaría diciendo que tiene tiempos más cortos que el grupo donde fallecen muchos. Y no tendría sentido. Por tanto, hay que estudiar a los que fallecen y a los que no fallecen. Hay que tenerlos en cuenta. Entonces, lo que queremos calcular es lo que se llama la función de supervivencia. La función de supervivencia es la probabilidad que un individuo a un tiempo dado siga vivo. Vivo si hablamos de éxitos. Como digo, puede ser cualquier evento de interés. Bueno, este era el esquema que ponía al principio. Nosotros tenemos una función de supervivencia, pero es una característica propia de la población que yo no sé. Nosotros lo que vamos a hacer es obtener una muestra de nuestra población de interés, analizar los datos e intentar inferir cuál es el modelo que subyace, cuál es la función de supervivencia que subyace a esta población. Pero yo no sé la función teórica, yo la tengo que estimar. Entonces surge el estimador Kaplan-Meier, que es lo que usualmente veremos en un artículo clínico. El estimador es el número de individuos que sobreviven a tiempo t dividido entre el total. Vamos a verlo en un ejemplo. Aquí, bueno, me he inventado unos tiempos de supervivencia de 13 pacientes. Como veis, tiempo 4, tiempo 7 con un más. El más quiere decir que es censurado, no hemos observado el evento. Tiempo 9, 6, 5, 6, 6 censurado, 3, 12 censurado, 4, 8, 3, 3. Pues el estimador Kaplan-Meier lo que hay que hacer es coger todos los tiempos donde ha ocurrido un evento y ordenarlos. En el tiempo 3 hemos tenido un evento, en el tiempo 4, en el 5, 6, 8 y 9. Calcular el número de muertes en cada tiempo, que en esta fórmula serían el de su J. En tiempo 3 fallecen 3, en tiempo 4 fallecen 2, tiempo 1, 1, en tiempo 6. Como vemos aquí hay 3, pero 1 es censurado, entonces en tiempo 6 fallecen 2, tiempo 8, 1 y en 9, 1. Número de individuos que siguen en riesgo en ese tiempo, a tiempo 3 siguen 13 individuos, a tiempo 4 siguen 10 en riesgo, es decir, todos, menos los 3 que fallecieron en tiempo 3, y así, 8, 7, 3, 2. Y calculamos lo que se llama el riesgo, que es en esta fórmula el lambda sub j, que es de sub j entre n sub j. Entonces, en tiempo 3 sería 3 entre 13, en tiempo 4 pues serían los dos fallecidos entre 10, pues la función de supervivencia sería multiplicar en cada tiempo 1 menos este valor. 1 por menos 3 partido por 13. En el tiempo 4 sería 1 menos 3 partido por 13 por 2 partido por 10. Si representamos en un gráfico todos estos valores, obtenemos esto, que es la curva, el estimador Kaplan-Meier de la función de supervivencia. ¿Realmente qué estamos obteniendo aquí? Estamos obteniendo en cada tiempo donde ocurre un evento, tenemos un escalón. Es una función escalonada y el escalón ocurre en el tiempo donde hay un evento. Que habíamos dicho que son estos valores. ¿Y de qué tamaño es el escalón? Pues tantos como los pacientes hasta ese momento han fallecido o hemos observado un tiempo censurado. Entonces, a tiempo 3 fallecen 3, entonces tenemos aquí un salto de 3 entre 13. A tiempo 4 fallecen 2, pues aquí tenemos un escalón de 2 entre 13. A tiempo 5 fallece 1 y a tiempo 6 fallecen 2 más 1 que ha sido censurado, entonces tenemos un salto de 3. A tiempo 8 fallece 1 más otro que fue censurado a tiempo 7, entonces tenemos un salto de 2.
Vale, pues así es como se construye el estimador Kaplan-Meier. Nuestra función teórica que veíamos antes, que no conocemos, la estimamos mediante este cálculo. Vale. Entonces, ahora nosotros podemos ver en un artículo esta gráfica, esta imagen, y saber un poco qué quiere decir, ¿no? Aquí tenemos los tiempos de supervivencia de dos grupos, y como veis, en el grupo rojo, pues podemos observar que, por ejemplo, a tiempo 80, vamos hasta aquí, y vemos que el 75% de los pacientes, pues aún no les ha ocurrido el evento. En cambio, ¿qué ocurre con la curva azul? Pues vemos que baja muy rápido. ¿Qué quiere decir? Pues aquí, a tiempo muy corto, ya solo quedan el 50% de los pacientes. El 50% de los pacientes ya ha sufrido el evento, bueno, o ha sido censurado, no lo sé. Usualmente veremos unas rayitas o unas X donde hay tiempos censurados. Entonces, todos estos puntos son tiempos de pacientes donde su dato es censurado y eso también nos da información. ¿Qué nos dice? Pues que en esta curva azul no hay ningún dato censurado aquí. ¿Qué quiere decir? Que el 50% de los pacientes ha ocurrido el evento a tiempo muy corto. Vale, entonces ya tenéis que, un poco, esto lo tenéis que reconocer. ¿Qué quieren decir estas curvas? ¿Qué quieren decir los escalones? Vale, ya para terminar, vamos a ver otro tipo de análisis que podríamos encontrar en un estudio clínico, que son los modelos mixtos. Nosotros podemos tener situaciones que aún son más complejas de modelizar que los análisis que hemos visto hasta ahora, como puede ser mezclar efectos intra e interindividuales, medidas repetidas, distintas observaciones de un mismo paciente, que necesitan modelos aún más complejos para modelizar. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que tenemos unos datos pre, realizamos una intervención, tenemos unos datos post. Tenemos nuestros pacientes pre y sus valores post. Vale. Unos pacientes pertenecen a un grupo, otros pacientes pertenecen a otra corte, a otro grupo. Podríamos pensar en comparar sus valores pre. Comparar los valores de la corte 1 con los de la corte 2. Esto ya lo vimos el otro día. Si estos son variables continuas, pues podríamos realizar un test de comparación de medias. Lo que veíamos de ver los boxplots, si son distintos o no son distintos. Podría pensar hacer lo mismo con los valores post. Otro tipo de análisis que podríamos hacer es lo que se llama una variación intrapersonal. Es decir, comparar los valores de pre frente a los de post. Si los valores crecen, los valores decrecen. Eso también lo podemos hacer con un análisis bivariante como los que veíamos el otro día. Sería una comparación, si son valores continuos, una comparación de medias en los valores pre frente a una comparación de valores en post de todos los pacientes. Pero si yo quisiese mezclar los dos tipos de análisis, es decir, comparar dos grupos, pero aparte también comparar la evolución en el tiempo, esto ya no lo puedo modelizar con análisis bivariantes o con un modelo de regresión usual. Tenemos que usar modelos mixtos. En este tipo de ejemplo, ¿qué podríamos obtener? Vale, aquí represento unos valores pre y unos valores post y de los dos grupos. Aquí vemos, bueno, parece que no hay variación, ¿no? En el tiempo, sus valores pre y sus valores post parecen muy similares y tampoco parece haber diferencia entre los grupos. O podríamos obtener esto. Parece ser que sí hay una evolución temporal, los valores crecen, pero no hay una diferencia entre grupos. Tendríamos en una de las dos variabilidades sí que hay efecto, que es en la variable tiempo. Podríamos tener este ejemplo también. Parece haber no variedad en el tiempo, no variación en el tiempo, pero sí que hay diferencia entre los grupos. Los valores del grupo verde son mucho más bajos que los del rojo. O podríamos tener esto. Sí que hay variabilidad en el tiempo, sí que hay diferencia entre los grupos. Es decir, tenemos significación entre las dos variabilidades que puede haber en el modelo. Tiempo y grupo. ¿Con esto cubrimos todos los posibles ejemplos? No. Nos quedaría un último caso, que puede ser este.
sí hay variación en el tiempo, sí hay diferencia de grupos, pero aparte, cada grupo evoluciona de forma distinta. Es decir, hay una interacción, hay efecto de la variabilidad sexo, si fueran hombres y mujeres, efecto de la variabilidad tiempo, y habría una interacción entre el grupo y el tiempo. Vale, estos modelos no se pueden construir con análisis usuales como los que vimos hasta ahora. Habría que modelizarlo mediante modelos mixtos. Vale, pues aquí lo vamos a dejar. En el primer día vimos fundamentos, cosas que tenéis que tener muy claro de estadística y pues gráficos muy usuales, como vimos en este, representación de unas variables continuas. O poder saber mediante la imagen de un boxplot si la variable es normal o no. Y hoy vimos pues, imágenes de análisis muy usuales en estudios clínicos y que tenéis que saber interpretar. Como dije el otro día, no es necesario que sepáis hacerlo. Para eso os podéis apoyar en unidades como, pues, por ejemplo, como tenemos aquí en el ULA, donde trabajo yo. Yo os puedo ayudar a hacer estos análisis. Pero sí que es importante que sepáis reconocerlo, si os veis en un artículo o incluso para hablar con el que va a realizar el análisis estadístico, saber qué es lo que se puede obtener, qué queréis calcular. Vale, bueno, pues aquí vamos a acabar. No sé si tenéis alguna duda, algún comentario. ¿Nada? Vale, pues lo dejamos entonces. Bueno, solo decir que si podéis hacer análisis en concreto, si